Sí, y de eso se trata el tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartirlo con ustedes. Debemos vivir, no por lo que escuchamos a través de todos los medios que existen, que son muchos hoy en día. No podemos vivir por las noticias, que la gran mayoría son malas, que escuchamos a diario, o por las informaciones que podemos obtener con solamente un clic a través de la internet, o de las palabras que los gobernantes o las personas nos dicen o nos prometen. La gran mayoría vive de lo que oye, de lo que dicen, muchas veces sin ni siquiera confirmar si lo que está escuchando o la información que está recibiendo es fidedigna. Pero si hay una información, una enseñanza, una palabra que es segura, que es firme y que se cumple, es la palabra de Dios. Y lamentablemente, la gran mayoría ha decidido vivir a espaldas de la palabra de Dios. Muchos se han conformado con escucharla. Otros se han conformado con leerla y hasta con memorizarla para hacer alarde de que la conocen. Pero una gran mayoría también de personas que se consideran cristianas no viven por lo que Dios ha dicho y establecido en su palabra, sino que prefieren vivir por lo que ellos sienten, anhelan en sus vidas. Si hay algo seguro en este universo, es la palabra de Dios. Y cada vez que la leemos o la escuchamos, Dios está hablando a nuestras vidas. Muchas personas tienen problemas porque han sido engañados o han tenido una experiencia amarga con otros seres humanos, que le han hecho alguna promesa y que no la han cumplido. Y cuando vienen al camino del Señor, no se dan cuenta que Dios no es como los hombres. Lo que Dios ha prometido en su palabra, Él siempre lo va a cumplir. Pero como siempre les enseño, la palabra de Dios no solamente contiene las promesas del Señor que nos encantan, como cuando Dios dice, si tú puedes creer, para el que cree, todo es posible. Y tú dices, bueno, pero yo creo, Señor, que tú lo puedes hacer, pero vives una vida a espaldas de Dios, no le obedeces. Y entonces decimos, pero entonces, ¿dónde está el cumplimiento de la promesa? Y es que tenemos que entender que toda promesa incluye un mandamiento. Creer, obedecer va de la mano con nuestra obediencia. Sí, la fe mueve montañas, pero la fe que mueve montañas es una fe que vive sometido de acuerdo a lo establecido por Dios. Y mire, es muy importante que usted y yo conozcamos todo lo que Dios dice en su palabra, porque estamos en los últimos días. Y es en estos días donde los principios que Dios ha establecido en su palabra, lo que Dios ha dicho en su palabra, se está tergiversando constantemente. Es increíble ver cómo esta generación está cambiando o negando lo que Dios ha establecido. Y son las palabras de Dios las que permanecen para siempre. Jesús dijo, el cielo y la tierra van a pasar. Todo va a pasar. Hermano y amigo que me escuchan, todo es temporal y pasajero. Pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y en este momento, día y hora en que no encontramos, hasta que el Señor venga a levantarnos, usted y yo, si no lo ha hecho, yo no sé usted, yo lo he hecho, pero si usted no lo ha hecho, y si lo ha hecho, prosigue en eso, usted y yo no podemos seguir viviendo de lo que escuchamos.
de lo que un hombre dice, de lo que alguien nos prometió. Si nosotros queremos alcanzar la vida eterna, tenemos que aprender a vivir por lo que Dios ha dicho, por lo que Dios ha establecido en su palabra. Acompáñeme a Santiago capítulo 1 y mira lo que dice el verso 21 al 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Escuchó usted bien? La palabra de Dios es el medio que Dios utiliza para salvarnos, para llevarnos a Él. Pero como usted se da cuenta, aquí dice que debemos desechar toda inmundicia y toda malicia y con humildad, con mansedumbre, recibir el consejo, no discutiendo lo que dice la palabra, no cambiando lo que ella dice, no creando un pretexto para sacar de contexto lo que Dios está hablando, no acomodándolo a mis circunstancias y a mis deseos, no, haciendo y viviendo tal cual el Señor lo dice. Debemos recibir el mensaje de la palabra, que hay tantos hoy en día, con humildad. Si una palabra que se está predicando o enseñando a usted le causa incomodidad o dolor, usted no tiene que levantarse ni contra el predicador ni contra esa palabra. Porque muchas veces la palabra de Dios nos va a confrontar y eso nos duele y no nos gusta. Pero cuando eso sucede es bueno, porque lo que está haciendo el Espíritu Santo es usando la palabra de Dios, que es como martillo que quebranta la piedra y que es una espada que corta. Lo que está haciendo es examinando nuestros corazones, confrontando el pecado y lo que está mal en nuestros corazones. Así que cuando una palabra te ministre, te incomode o te duela, tú debes ver si es que esa área de tu vida donde Dios está hablando tiene que ser limpiada, sanada o cambiada. Pero no rechaces la palabra ni el consejo de Dios, porque al final lo que esa palabra hará en tu vida será para la salvación de tu alma. Así que escuchemos el mensaje con humildad, mirándonos como en un espejo, y lo que nos toca vamos a recibirlo, porque nadie quiere quedarse en esta tierra. Nadie quiere conocer el destello y toda la ira de Dios que será derramada sobre aquellos que no obedecen y no viven conforme a lo que Dios dice en su palabra. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Ve usted? Millones de personas por todos los medios. Hoy hay más facilidad que nunca para la predicación del evangelio. Y millones de personas a diario, constantemente, dentro y fuera de la iglesia, están escuchando el mensaje, pero se engañan a sí mismos porque van a la iglesia, oyen el mensaje, pero siguen viviendo su propia vida. No son cambiados, no son ministrados, no son confrontados, porque Dios no obliga a nadie. Entonces aquí dice, no sean solamente oidores, que lo que usted escucha de la palabra de Dios cobre vida en usted y produzca cambios en su vida. Porque si algo nos transforma es esta palabra. Esta palabra es como un espejo donde nos miramos. Y cuando nos miramos, así como nos miramos físicamente, y vemos que la ropa está mal puesta, el peinado está descompuesto, o vemos alguna mancha, o vemos algo que no está bien. Así es la palabra de Dios. Cuando tú la oyes y la lees, te está mirando en el espejo de Dios, donde Él va a revelar lo que tú tienes que poner y lo que tú tienes que quitar en tu vida. No nos engañemos a nosotros mismos, simplemente oyendo lo que dice la palabra y luego no haciendo. Bueno, y voy a poner un ejemplo maravilloso. Escuchamos la palabra de Dios. Decimos tener fe en lo que Dios ha prometido.
Escuchamos mensajes y testimonios que fortalecen nuestra fe y nos llevan a creer en Dios. Pero cuando llega la prueba, cuando llega la adversidad y nosotros dudamos del Dios que prometió estar con nosotros, del Dios que prometió fortalecernos, bendecirnos aún a través de la adversidad, entonces nos convertimos en oidores. ¿Por qué? Porque decimos tener fe, pero cuando llega la prueba, no mostramos esa fe. Entonces la Biblia dice, sean hacedores de la palabra. Si el Señor te dijo que en momento de prueba y de dificultad, clames a Él porque Él te va a responder, lo que tú tienes que hacer en momento de prueba y dificultad no es salir corriendo, desesperarte y buscar ayuda en los seres humanos. Buscar primeramente la ayuda en el Dios Todopoderoso. Clamar a Él porque Él siempre nos responde. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era. Mas, escuche bien, el que mira atentamente en la perfecta ley. Sí, la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es la ley perfecta. Y no hablo solamente del Nuevo Testamento, toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Queremos ser dichosos, prósperos, bienaventurados en todo tiempo y en todo lo que emprendemos, pero no queremos ser hacedores de la palabra de Dios. Cuando nos convertimos en practicantes y verdaderos creyentes de lo que Dios ha dicho, entonces nos convertimos en personas dichosas, felices, bienaventuradas. No importa lo que esté aconteciendo en nuestra vida o alrededor de nosotros. Todo lo que dice la Biblia, el libro sagrado, la palabra de Dios, la ley de Dios, todas las promesas de Dios son fieles y verdaderas, porque no es un hombre mortal limitado y mentiroso que está hablando. Es el Dios que creó los cielos y la tierra, el dueño de todas las cosas, y por eso puede disponer de cualquier cosa para bendecir nuestras vidas. Y el ejemplo máximo a seguir, que es Jesús, quien vino a esta tierra para darnos ejemplo y morir por nuestros pecados, para mostrarnos ese amor de Dios tan grande que no podemos entender a toda cabalidad porque es un amor perfecto, pero que está disponible para cada uno de nosotros y que Dios manifiesta en aquellos que le aman permanentemente. Jesús vino a la tierra y fue bautizado por Juan el Bautista. Y dice la palabra que él tuvo que ir al desierto y ayunó por 40 días y 40 noches. No comió, no bebió, 40 días y 40 noches. Y como siempre hace el maligno, cuando usted se dispone a practicar las disciplinas espirituales, cuando usted decide vivir por lo que Dios dice, Él va a venir y va a tratar de confundirle y va a tratar de hacerle dudar de lo que Dios dijo, pero usted nunca debe ni puede dudar de lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque quien está prometiendo y quien está hablando es el Dios soberano y eterno del universo. No miente, no cambia y no se arrepiente. Siempre, no importa lo que veamos naturalmente, no importa las crisis, no importa las batallas, las enfermedades, no importa las tristezas, tenemos que creer y vivir por lo que Dios está hablando. Por ejemplo, estamos en los postreros días. Algunos lo creen, otros no. Y no porque dicen con su boca yo no lo creo, sino porque
Observamos las actitudes de muchos que dicen, sí, estamos en los últimos días, Cristo viene pronto. Pero ellos hablan, viven y planifican como si les quedara mucho tiempo en esta tierra. Cuando usted entiende que está llegando la hora para ir al trabajo, a la escuela o para alguna entrevista, para realizar algo, usted ve que le está cogiendo la hora, que el tiempo se está acabando. ¿Y qué hace usted? Usted agiliza el paso. Usted se prepara de manera tal que usted pueda llegar a tiempo a esa encomienda que tiene. Por lo tanto, cuando entendemos y creemos y sabemos que sí, porque lo dijo el Señor, que estos son los últimos días, lo que tenemos que estar haciendo es preparándonos para el encuentro con el Señor, que será en cualquier momento. Y estos son los días en que tú y yo tenemos que vivir por lo que Dios ha dicho. Siempre les digo que no debemos temer, porque todo lo que está aconteciendo, todo lo que estamos viendo y escuchando en las noticias son el cumplimiento de la profecía bíblica, de lo que Jesús dijo que acontecería momentos antes de que Él viniese. Por lo tanto, no debemos atemorizarnos, sino regocijarnos, porque nuestra redención está cerca. Orar más, congregarnos más, buscar más de Dios, porque entendemos que todo lo que Dios dijo que acontecería se está cumpliendo. Entonces, cuando nosotros vivimos por lo que Dios dice, decimos, está pasando esto porque la Biblia lo dice. Obviamente, usted tiene que conocer lo que dice la Biblia para poder vivir por lo que el Padre está hablando. Y vemos el ejemplo de Jesús, que luego de ayunar todo ese tiempo no ha comido nada. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, su capítulo 4 y sus versos 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el enemigo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo viene a tentar a Jesús. ¿Y qué arma utiliza Jesús para vencerlo? La palabra. ¿Por qué? Porque Jesús está citando Deuteronomio 8 en su versículo 3. Y permítame leerlo en el momento en que Dios dijo esta palabra. El versículo 3 de Deuteronomio 8 dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús venció al maligno citando la palabra de Dios. Por eso, si tú no sabes lo que Dios ha dicho, el enemigo vendrá a tentarte y probablemente te derrotará. ¿Sí? Así de claro es. Porque no es solamente conocer las promesas del Señor para que el Señor nos ayude, nos sane, nos provea. Hay mucha gente que se enfoca solamente en ese tipo de promesas, no. Sino que conocer la palabra de Dios como un arma poderosa para destruir a nuestro adversario. Y queda establecido en este texto que nosotros, el pan que nos alimenta, no es lo que nos va a sustentar. A nosotros lo que nos va a sustentar, fortalecer y afirmar es la poderosa palabra de Dios. Pero vuelvo y digo, para poder usarla y que ese uso provoque un efecto de derrota en el infierno, tenemos que practicarlo. Sí, porque el enemigo sabe, cuando usted le dice la palabra,
quién obedece y quién no obedece. O sea, si estamos sujetos a ella, podemos usarla como un arma poderosa que es y que nos ayudará a vencer en todas las batallas y en todas las circunstancias. Entonces vemos al maestro que resistió la tentación, el hambre y la prueba. ¿Cómo? Por lo que Dios había dicho. Obviamente Jesús vivió la palabra. Él era el verbo encarnado. Él era la palabra y él la conocía. ¿eh? Hoy en día muchas personas tienen ataques y tienen batallas y tienen luchas y se enfrentan al maligno diciéndole muchas cosas. Mire, lo que lo va a cortar, lo que lo va a atar, lo que lo va a hacer huir como en este momento es lo que está escrito. Ahora yo te voy a hacer una pregunta muy importante y que tú vas a responder para ti misma o mismo sinceramente. ¿Conoces tú lo que está escrito? ¿Conoces tú lo que tu padre dejó escrito? Que no son meros escritos de hombres mortales. Estos hombres, y lo afirma la palabra, fueron inspirados por el Espíritu de Dios. ¿O por qué crees tú que tú y yo estamos sentados en este momento atentamente escuchando esta palabra? ¿Por qué crees tú que viniste al camino del Señor y que decidiste seguir a Cristo y que estás trabajando para no pecar, para no hacer el mal? Porque la palabra de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice la Biblia que la fe, esa que necesitamos para vivir estos últimos días, porque la palabra dice que el justo va a vivir por fe. La fe viene por oír. ¿Qué? Noticias, chismes, comentarios. La fe viene por oír palabra de Dios. ¿A dónde acudes tú cuando tienes un problema? ¿Te refugias tú en la palabra de Dios? ¿O en lo que alguien puede decirte que tú puedes hacer? ¿En quién confías tú en tus momentos de dificultad cuando no sabes qué hacer? ¿En un ser humano? ¿En una estrategia humana? ¿O en la poderosa palabra de Dios? Nos convertimos en personas sobrenaturales y poderosas cuando vivimos por lo que Él ha dicho. Aunque todo el mundo esté diciendo que no, si Dios lo dijo, la palabra de Dios permanecerá por encima de todo lo que los seres humanos quieran establecer y quieran decir. Ahora mismo, hoy en día, esta generación se ha empeñado en cambiar lo establecido por Dios en su palabra. Y aparentemente ellos están en ventaja y aparentemente a ellos les va bien y aparentemente prosperan y avanzan. Sin embargo, viene el día, y no es tardío, en que Dios ajustará cuenta con todos aquellos que han cambiado los principios establecidos por Dios en su palabra. Así que a nosotros nos conviene llevarnos de lo que Dios ha dicho y no de lo que el hombre está diciendo. Porque el hombre está creando sus propios mandamientos a espaldas de lo que el soberano, eterno y poderoso juez de la tierra ha dicho. Y el juez de la tierra viene a ajustar cuenta. Así que vamos a vivir lo que dice este libro, si es que queremos ser salvos de la ira venidera. Proverbios, en su capítulo 8, y tengo una frase aquí muy interesante que dice: conocimiento sin acción es algo inútil. Puedes conocer, memorizar, aprenderte, predicar la palabra, pero si no la vives, no tendrá en tu vida ni en la vida de nadie ningún efecto. Dios respalda la palabra en la boca de aquellos que la están viviendo y practicando. Cualquiera puede leer un libro y luego con una buena oratoria lo puede exponer. Cualquiera puede hablar de fe, porque informaciones de fe en las redes y en las computadoras, hay cantidades de mensajes ahí y cualquiera puede tomar un mensaje y predicarlo.
Pero ¿está viviendo esa persona lo que está predicando? Que está hablando de fe, que está hablando de esperanza. Pero ¿y cómo es la vida de esa persona? Y ahí está otro problema, que hay muchas personas que en vez de seguir lo que Dios dice en su palabra, están siguiendo al que está predicando esa palabra. Y luego cuando se dan cuenta que esa persona simplemente estaba hablando, pero no practicando lo que estaba predicando, entonces muchas personas son arrastradas al error y arrastradas a dudar de lo que Dios dice en su palabra. Por eso la Biblia dice, el árbol se conoce por sus frutos. No basta con decir lo que Dios dice, hay que vivirlo, hay que practicarlo para que esa palabra tenga poder en nuestras vidas. Proverbios capítulo 8, en sus versos 33 y 34, dice, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Atendamos al consejo de la palabra. No lo olvidemos, no lo menospreciemos. Efesios, en su capítulo 5, texto bien conocido y maravilloso. Y si nosotros lo atesoramos y lo practicamos, tendremos mejores vidas, vidas más reposadas, más felices y tranquilas. Efesios capítulo 5. En su verso del 15 al 19 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Las personas que quieren sabiduría pueden adquirirla conociendo y practicando la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y una de las mejores maneras en que tú y yo podemos aprovechar el tiempo es escudriñando la palabra y compartiéndola a la par de haberla practicado. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Ay, pastora, que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios en esta decisión que yo estoy tomando. Pues ahí está la palabra, ahí está el consejo, donde tú puedes encontrar la dirección. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Conociendo lo que Dios ha dicho en su palabra. Cuando tú eres una persona que conoce la palabra, que te relacionas con ella, en el momento de identificar cuál es la voluntad de Dios, esa palabra que ha sido grabada en tu corazón te indicará, te guiará y te dirá cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para esa decisión, para ese camino que tú quieres tomar. Eso es así de sencillo. Si conoces la palabra, conocerás cuál es el deseo de Dios para nuestras vidas. Entonces, aquí el Señor está diciendo, no sean insensatos, sean entendidos, sean sabios de cuál es mi deseo para sus vidas, porque el deseo de Dios es el mejor. La gente puede desearnos muchas cosas, pero Dios desea lo mejor más que nadie para nosotros. Y los versos 19 al 20 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a nosotros a estar hablando con salmos si no conocemos los salmos? La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de la palabra de Dios, tu boca expresará todo eso que hay en tu corazón. Así que observa en los próximos días y siempre observa lo que sale de tu boca, aún en medio de los problemas y de las batallas. Cuando estamos llenos de la palabra, usamos la palabra como Jesús. Aún en medio de las ofensas que recibimos o los maltratos, cuando estamos llenos de la palabra, lo que va a salir de nuestro corazón es la palabra. Y en medio de las malas noticias,
y las injusticias de la vida, cuando estás lleno de la palabra, eso va a salir de tu boca, la palabra. Hebreos capítulo 5, verso 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Otra cosa muy necesaria en estos últimos días. Poder discernir el bien y el mal. Poder discernir quién habla a través de Dios y quién no lo hace. ¿Sabes quiénes pueden adquirir el discernimiento del bien y del mal? Dice aquí que los que han alcanzado madurez. Los que ya no oyen la palabra suave, sino que ya la palabra les ha sido revelada. Y dice que por el uso, me llama la atención esto, para los que por el uso, o sea, mientras más tú y yo usamos la palabra en cada circunstancia de nuestra vida, en vez de usar nuestros propios conocimientos, argumentos o estrategias, mientras más nosotros usamos la palabra como lo hizo Jesús, entonces nosotros podemos discernir el bien y el mal. Tenemos que tener claro que lo que Dios ha dicho es la única verdad para nuestras vidas. También en el Evangelio según San Mateo y su capítulo, Evangelio según San Mateo y su capítulo 7, el Señor habla de dos tipos de personas, unos que construyen sobre la roca y otros que construyen sobre la arena. Y dice el Señor que el que oye su palabra y la practica, entonces vendrán los vientos, tempestades, pero nunca caerá. Porque hay algo interesante y es que la palabra de Dios nos da firmeza. ¿Firmeza para qué? Para perseverar en el camino del Señor y así poder alcanzar la vida eterna. Jesús también habló en el Evangelio según San Mateo capítulo 13 y en el verso 23. Y Jesús está ahí explicando la parábola del sembrador. El Señor está diciendo por medio de esta parábola que la palabra de Dios es como una semilla que se siembra en diferentes terrenos. Y cuando habla de terrenos, está hablando del corazón. La palabra es la semilla y el terreno es el corazón. Y él pasa a detallar los diferentes tipos de terrenos o corazones de las personas. Pero en el versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Cuál es el terreno bueno? El que oye, pero también entiende la palabra. El entendimiento de la palabra nos lleva a apartarnos del mal y seguir el camino del bien. El salmista decía en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando guardamos, obedecemos, practicamos la palabra, podemos evitar pecar y apartarnos de Dios. El que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. También es momento de examinarnos a la luz de la palabra y ver qué tipo de corazones tenemos. Porque a veces nos pasa como cuando la palabra es sembrada y nos vamos y luego los afanes de esta vida vienen como la que fue sembrada en pedregales, vienen y ahogan lo que hemos escuchado. ¿No le ha pasado a usted que escucha un mensaje, está en el templo y escucha una palabra poderosa, pero luego sale del templo, se envuelve en otras cosas, en otras conversaciones y en los afanes de esta vida y esa palabra se pierde, se borra de su mente? En el momento hizo un efecto, pero
usted no permitió que echara raíces. Por eso cada vez que escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, cada vez que leemos la palabra de Dios, tenemos que permitir que ella penetre y eche raíces en nuestras vidas como un buen fundamento, porque así no importa las crisis, las tormentas y todo lo que ocurra en este mundo y todo lo que ha de ocurrir, nosotros permaneceremos firmes. No en lo que el hombre pronostica, no en los acontecimientos que estamos viendo, sino en lo que Dios ha dicho, que Él nos guardará y nos librará de todo mal. Cuando usted vive por esas promesas del Señor, entonces usted vive una vida segura, tranquila y próspera. Cuando usted no solamente lo lee, lo oye, sino que lo cree y lo practica, que Jehová es su pastor y que por lo tanto nada le faltará, usted sabe que a pesar de cualquier necesidad, escasez o desierto que usted pueda atravesar, su pastor es el dueño de todas las cosas y él no le faltará. Cuando usted no simplemente sabe que Dios tiene el poder para quitar sus ansiedades, para llevar sus cargas, sino que usted vive sabiendo que en el momento que se siente oprimido o cargado, usted tiene a dónde ir, usted tiene un ayudador, alguien que le va a dar descanso y reposo, entonces usted vive una vida más libre, más liviana. Cuando usted no solamente sabe que Cristo vino y derramó su sangre por sus pecados y que Él quiere y puede limpiarlo. Cuando usted sabe esto, en el momento que usted falla, usted no se cobija bajo la culpa ni bajo los juicios de los hombres, sino que usted va ante aquel que quiere y puede perdonar los pecados de aquellos que se arrepienten. Es tiempo, ¿sabe de qué? De oír menos noticias, de quizás involucrarnos menos en los medios tecnológicos y digitales. Porque vuelvo y digo, hay información por montón. Es tiempo de educarnos, llenarnos, informarnos de lo que Dios ha dicho en su palabra. En uno de esos momentos en que Jesús está hablando con sus discípulos, este momento se narra en Juan capítulo 6. Ellos dicen, Señor, esta palabra es dura. Sí, porque hay momentos que la palabra suena fuerte, suena dura. Como dije hace un rato, nos da en la llaga, nos da en el pecado que estamos cometiendo, que no hemos confesado ni nos hemos apartado. Y eso duele. Ahí nos da justo, donde necesitamos ser sanados y transformados. Y ellos dijeron, Señor, dura es esta palabra. ¿Quién la podrá oír? ¿Quién la podrá vivir? Y el Señor le dijo, bueno, ustedes son libres. Sí, porque vuelvo y digo, Dios no obliga a nadie. El Espíritu Santo es un caballero. Aquí está todo lo que Dios ha dicho. Aquí están todas las promesas del Señor para cada circunstancia, para cada dificultad, para cada tormenta, para cada adversidad. Hay una promesa, hay una palabra de Dios para ti. En medio de la confusión, la palabra de Dios te da paz. En medio del error de los últimos días, la palabra de Dios te da luz para que tú entiendas qué es lo que verdaderamente Dios está diciendo. Pero en esos momentos en que sentimos que la palabra causa un dolor, no es para mal, es para bien. La palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si usted vive por esa palabra, usted vivirá más tranquilo y su fe crecerá. Usted tiene que confiar en la palabra, que si Dios dijo que Él está permitiendo esa prueba en tu vida, llámese como se llame, escasez, enfermedad, traición, sea el problema que sea, dijo Dios que está obrando algo bueno en nuestras vidas, aunque no lo entendamos. Pero cuando usted vive por eso que Dios ha dicho, usted pasa la prueba con 100.
y Dios hace el bien que Él quiere provocar en nuestras vidas. Jesús les dice, si es muy dura pueden irse, tienen la libertad. Pero el apóstol Pedro da la respuesta que tú y yo tenemos que entender. Señor, ¿a quién iremos? Si usted tiene la respuesta, dígame. Si hay alguien en la tierra al cual podemos ir para confiar y para resolver todos nuestros problemas y para vivir en paz y para vivir tranquilos, dígamelo. Yo entiendo que no tenemos a quién ir y cada día está demostrado. Vana es la ayuda del hombre. ¿A quién iremos si solo Cristo tiene palabras de vida eterna? Así que deje de buscar su solución. Deje de buscar el consejo y la guía en cosas y en personas que no van a contribuir nada bueno en usted. Siga el consejo de Dios. Escuche, obedezca y viva por lo que Dios ha dicho. Él es el único que cumplirá esta promesa. Hijo mío, hija mía, no te dejaré, aleluya, ni te desampararé. Estás atravesando por un valle de dolor, de angustia y de escasez. Pero el Dios que dijo que no te iba a dejar, que no te iba a abandonar, está ahí a tu lado. El único que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo es Dios. Hay que creer en eso y hay que vivir por esa palabra. ¿Cómo tú puedes experimentar el cumplimiento de esta palabra? Acercándote a Dios, creyendo que todo lo que Él ha dicho es verdad y se cumple a toda cabalidad. No estamos solos. Él dijo que estaría con nosotros. Y yo no sé usted, pero yo lo creo. Él está con cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar. Ya es tiempo, porque se acaba el tiempo, a aplicar todos esos conocimientos de la palabra de Dios. Y vamos a ponerlo en acción. Y entonces seremos bendecidos, prosperados. Recuerde que aunque usted no lo vea con sus ojos, Dios tiene sus tiempos para cumplir sus promesas. Busque, apréndase las promesas, memorícela. Y cuando llegue el momento, utilícela. Y usted verá cómo usted será un vencedor y una vencedora. Ya se nos acaba el tiempo, que bastante rápido avanza porque Cristo viene en cualquier momento. Por favor, escúchame bien. Cristo viene. Hay que estar preparados y tenemos que estar anclados a la palabra de Dios.